Bueno, muy bien. Hemos llegado al último video de esta primer parte del cuatrimestre, previo al primer parcial. Vamos a hablar ahora de liderazgo. Vamos a enfocarnos más al liderazgo de equipos, pero bueno, tiene características comunes para el liderazgo en general. Así que, bueno, comencemos con esto, con esta historia del liderazgo. Liderazgo de equipos de trabajo de alto rendimiento. Lo primero que vamos a ver el contexto del liderazgo, ¿no? Damos contexto porque está, digamos, qué es lo que rodea al liderazgo, que tiene que ver con el compromiso, la complejidad, la credibilidad y los equipos de trabajo. En principio, sobre específicamente el compromiso, eh, yo les diría que hay algo que no funciona bien con el liderazgo porque es un tema que permanentemente estamos hablando de él. Si funcionaría, no hablaríamos tanto de él. Evidentemente hay un problema con el liderazgo. No es de ahora, es de hace muchos años atrás. Y fíjense que lo que yo les voy a traer es eh, la afirmación de Warren Bennis, que la hizo en el año 1985, en un libro que publicó en el año 1985, que dice que el problema no está tanto en la dotación de las personas, sino en mayor medida en los líderes. Año 85, estamos hablando de eso. Y habrás escuchado muchas veces que ahora está en boga decir que las personas nos vamos de las organizaciones fundamentalmente por el líder que tenemos, o el jefe, por decirlo de alguna manera, o la jefa que estamos teniendo en las cercanías. Así que esta es la importancia de comprometerse en el liderazgo. Al igual que en los equipos de trabajo, como estuvimos viendo anteriormente, el compromiso es un factor esencial. El empowerment es un factor clave para el desempeño de las personas, de nosotros, en las organizaciones. La complejidad. La complejidad, el mayor problema que trae es que la complejidad es una suma de cosas sencillas, interrelacionadas, que hacen que el entorno se vea complejo y que lo primero que nos deja la complejidad son algunos puntos ciegos. Algunas cuestiones solapan, otras las ocultan, con lo cual una de las razones de la complejidad es que tenemos que tener en cuenta que nos deja puntos, que nos puede dejar puntos ciegos. Con lo cual, una premisa importante es, cuando vos estás ante entornos complejos, buscar la sencillez y después desconfiar de esa sencillez que detectás. ¿Cómo es esto? Eh, Una vez yo era corredor de karting, hace 1000 años. Y estaba corriendo y se me planta el motor del karting, se planta. Y había unos chiquitos ahí, curiosos, ahí dando vueltas. Y viene un chiquitito, que ya no debe ser chiquito a esta altura, era menor que yo, pero debe ser un hombre grande. Y me decía, para mí que el problema es de acá, decía. Y ponía la manito arriba del tanque de nafta, ¿no? Y entonces mi padre, me acompañaba, que era el mecánico, digamos, y yo le decía, "Nah, correte, pibe, sí, mi amor, correte, correte, déjanos trabajar". Y entonces empezamos, desarmamos cosas, y qué no puede ser, que no funciona acá, y que no funciona esto, y estuvimos tiempo, y cómo puede ser, cómo se puede haber plantado así de golpe. Se había quedado sin nafta, se había quedado sin nafta. El pibito dijo, para mí quedé acá, y había dado en el clavo, con suerte, por suerte, con suerte, o no sé. Pero digamos que primero comenzar por lo más sencillo. Es como te dicen los manuales cuando compras un electrodoméstico. El electrodoméstico no funciona y el punto primero que te dice, fíjese si está enchufado. Y esto es más o menos esto. Este concepto tiene que ver con eso. Empezá por lo más simple. No,
No vayas a la complejidad de que como hicimos con mi padre, que fuimos a ver el motor. ¿Por qué se puede plantar una cosa así de golpe? Bueno, comenzá a ver por el absurdo. Le falta nafta. Chequea. ¿Le falta nafta? Uy, sí, le falta nafta. No está enchufado. Chequea. ¿Está enchufado o no está enchufado? Fíjate el tablero. ¿Están las térmicas levantadas? Esa sencillez. Esa sencillez es. Y después, bueno, si encontraste la sencillez, ponela a prueba. Ponela a prueba. Es una manera de enfrentar la complejidad. En cierta forma, este es un tema muy actual, que tiene que ver con la existencia del enfrentamiento que existe en las sociedades de casi todo el mundo, inclusive los países desarrollados están teniendo esta polarización como la que vivimos en Argentina también. La complejidad ha generado una intolerancia colectiva a la ambigüedad y a la existencia de una nueva brecha, que es la credibilidad. Hoy en día, la complejidad y los resultados que las personas recibimos de esa complejidad hacen que cada vez creamos menos en todo. Y el surgimiento de los antisistemas tiene que ver con esta afirmación que es del año 1985. Mejor dicho, el libro está hecho en el año 1985. Así que de la década del 80, 40 años atrás, con una actualidad increíble, increíble. Entonces, atención con el tema del liderazgo y del entorno en el cual estás ejerciendo liderazgo, porque tus personas que tenés a cargo vienen con esta carga. ¿Mm? Vienen con esta carga. La credibilidad, esto ya lo había dicho, no sé si en clase, no recuerdo bien, pero la credibilidad es un premio que te van a dar de acuerdo a tus actos o a tus acciones. Nadie te cree. Te pueden dar un crédito. Es decir, una persona nueva, una persona que asume el gobierno, por ejemplo, tiene un crédito. ¿Por qué? Porque recién asume. Entonces existe un crédito que justamente está en función de la credibilidad. Bueno, vamos a dejarlo al tipo que actúe. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo, por ahí quien no lo votó no tiene cero crédito, ¿no? Pero en general, para una nueva persona que ingresa a la organización o una persona que se hace cargo de un equipo de trabajo, en general sí no es una persona que tenga o una persona que tenga determinada empatía con la gente, puede obtener un determinado crédito. Pero después vas a ser creíble o no de acuerdo a tus acciones. Y la credibilidad no está en el hecho de la mentira o no mentira, no va por ahí la credibilidad. La credibilidad tiene que ver con una coherencia en tus decisiones. No importa que te equivoques, no va por ahí. La credibilidad está también en el hecho que cuando tomas una decisión y te equivocas, tomás a tu equipo y decís, paren porque me equivoqué, no, esto está mal. Yo les dije esto, vamos a venir, juntémonos porque reveamos esto porque me equivoqué. Esto está mal, lo que yo pensé. Lo pensé mal. Eso genera credibilidad. Eso genera credibilidad. También la credibilidad genera el no. Porque no es todo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros lideramos algo, nadie se quiere hacer cargo de las cosas desagradables que tiene el liderazgo, porque el liderazgo tiene muchas cosas desagradables, porque vos te estás haciendo responsable de un equipo y si querés más grande, de una organización, además puede ser.
que seas la número uno o el número uno de una organización. Entonces, la credibilidad tiene que ver cuando la gente ya sabe que por tu filosofía de trabajo o filosofía de liderazgo, cuando es no, y cuando es sí, es sí. No, te dije sí, pero lo que pasa es que ahora cambiaste, ahí empiezan los problemas con la credibilidad. Ahí empiezan los problemas con la credibilidad. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de situaciones. Y si vos no tenés la información necesaria o las condiciones necesarias para decir no o sí, no digas nada. No digas nada. En este momento no puedo decidir. No te veas obligada o obligado a decidir o a decir algo porque tenés una persona que está adelante. Mira, en este momento no tengo la respuesta. Un tema que se genera en este tema de la credibilidad en las organizaciones es sobre el tema de las remuneraciones. Generalmente es muy raro que las organizaciones descentralicen la definición de las remuneraciones. Es muy raro. Generalmente están centralizadas esa decisión. Acordémonos que centralización y descentralización, estamos hablando de decisión, no olvidemos eso. A veces las decisiones están centralizadas o bien en algún superior o bien directamente consultado con el director de recursos humanos, dependiendo de la organización. Entonces, ¿qué pasa con esta historia de la credibilidad? Te viene una persona que está trabajando con vos y te dice, mira, yo vengo trabajando de hace muchos años, la verdad que creo que merezco una remuneración más acorde a las responsabilidades que estoy adquiriendo, bla, 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 y te da todas las razones. Bien, todo bien, es una conversación, digamos, cordial, una conversación que suele ser incómoda, obviamente, es incómoda, es una conversación incómoda, pero no es de las más agradables que puedes tener, pero el tema está. Viene la persona y te dijo, la credibilidad tiene que ver con dos cuestiones. Primero, si vos considerás que la persona está bien remunerada, es tu responsabilidad actuar en consecuencia y decir, mirá, yo te escuché atentamente, vos expusiste una serie de cosas, pero yo considero que tu remuneración está acorde a los valores de mercado y acorde a las escalas que maneja la organización. Por lo tanto, por el momento, yo creo que debería, yo no veo por qué tenga que solicitar un aumento de tu remuneración. ¿Qué hacen muchos líderes? Dice, bueno, piensan eso, lo ocultan al pensamiento, no lo dicen, ¿y qué hacen? Dicen, bueno, lo consulto y te digo. Si vos decís lo consulto y te digo, tenés que decirlo, es decir, lo tenés que agendar, porque si no lo decís, lo peor que te puede pasar es que venga la otra persona y pudiste ver este tema. Entonces el líder tiene que estar atento. En función de la credibilidad, a este líder yo le tiro un tema mío que hace mi profesión, no de trabajo, sino mío, y se hace cargo del tema. Se hace cargo del tema. Entonces después vienen y falsamente algunos líderes dicen, mira, lo consulté y no. No, me dijeron que no hay aumento para nadie. Sin embargo, vos estabas de acuerdo en que esa persona no se le aumentara. Y es muy común ese tipo de situaciones. O muy común también decir, mira, yo creo, vos vas a ganar tanto y no tenés todavía la aprobación de quien decide las remuneraciones, y después que decide la remuneración te dice, no, hay una política de la empresa en este momento de no aumentar a nadie. Y después tenés que decir, mira, yo fui y hablé, pero justo la empresa tiene una política de no aumentar para nadie. Generaste un descontento y
quizás dañaste el compromiso de esa persona por no manejar el tema. Así que esto es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, pero atención con este tema cuando tenés personas a cargo, cuando estás liderando un equipo. Claro, y después va a depender del equipo de trabajo. Obviamente vas a tener todas estas cuestiones que ya hemos visto a tu cargo, y también va a depender del objeto del equipo de trabajo, porque puede ser un equipo de trabajo de emergencia, puede ser unidades de incendio, etcétera, 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 que hacen a tu contexto de liderazgo. Vamos a entrar ahora a la evolución del liderazgo. El liderazgo heroico, que está vinculado a la estructura mecanicista, se basa en conceptos de dirección, gestión de equipo, el líder siempre como responsable, está basado en la respuesta y una influencia descendente. Esa es la característica del liderazgo heroico. No quiere decir que sea malo o bueno, es el liderazgo, te diría que pensado para organizaciones con contextos mucho más estables. Y quizás en un ambiente de dotación no tan capacitada. Con lo cual el líder tiene que ejercer una supervisión directa permanente y dar respuestas. Corregí esto, hace esto, no, esto está mal, mejor hacerlo así, hacerlo así, no, esto no me gusta. Entonces, cuando vos tenés que hacer ese tipo de cosas, primero, o no tenés las personas adecuadas en los puestos que están ocupando, obviamente, y por eso estás obligada u obligado a ejercer un liderazgo heroico porque de lo contrario las cosas no se llevan adelante. Entonces hay que revisar todo eso. Y el otro concepto de liderazgo es el liderazgo responsable, que fíjate la forma que esta es a propósito, es una representación gráfica, a propósito el liderazgo responsable está en el centro, no está arriba, porque hay una visión compartida, hay una influencia mutua, está basado en la pregunta, no la respuesta, existe una cohesión y el equipo es el responsable. Entonces, esta es la evolución del liderazgo. En el medio de estos dos conceptos vas a encontrar infinitas combinaciones entre liderazgo heroico y liderazgo responsable. Es más, vas a encontrar personas que en algún momento actúen bajo un liderazgo y en otro momento bajo el otro liderazgo. Pero bueno, así somos las personas, ¿no? Principios. Entonces, los principios, perdón, me olvidé eh, de mutear el celular. Principios de liderazgo responsable. Vamos a ver los principios de liderazgo responsable. Los principios es la comunicación y la escucha activa. Tiene que ver con las habilidades blandas, ¿te acordás? Que estuvimos viendo las habilidades blandas para gestionar un equipo de trabajo. Bueno, la escucha activa tiene el derecho a equivocarse. eh, Trabajo en equipo de sana competencia, oportunidades y riesgos, dejar que las personas asuman riesgos y después no enojarte porque las cosas no salgan bien. Innovar, mayor productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es las características del liderazgo responsable, que se hace sobre la base de una sinceridad de sentir este tipo de liderazgo. Porque cuando ejerces
falsamente este tipo de liderazgo, se nota y no vas a tener credibilidad. La gente lo nota. Esto requiere empatía. Empatía, sin ir a términos, a definiciones técnicas, la empatía es ponerse en lugar de la otra persona y pensar en función del lugar que ocupa en la vida esa persona y tratar de comprender, tratar de comprenderla, no de aceptarla o desacreditarla. No te estoy diciendo cuál es la acción. Te estoy diciendo la acción de empatizar con la persona. Después vos tomarás la decisión que corresponda. Pero esa comunicación y escucha activa te enriquece en función de lo que vos tenés que lograr del equipo de tu equipo de trabajo. Entonces, entramos al aprendizaje. El aprendizaje estamos utilizando a Peter Senge, que hizo en el año 82 un libro que llamó La Quinta Disciplina, que están en la quinta disciplina, nuestra visión, los supuestos arraigados, hacia una visión colectiva y hacia un diálogo franco. Ya esto en el año 92 se estaba manejando. Se estaba manejando. Fíjense que las cosas se aceleran por situaciones que pasan. Hay factores que a veces hacen que cosas que se vienen charlando durante años, ¡pum!, se apliquen. Le hace pandemia, en este caso, que aceleró una serie de factores que se estaban hablando y que esto y que sí, la digitalización y el trabajo en equipo y los trabajos remotos, que de repente si no hago trabajo remoto desaparezco. Entonces, la pandemia agiliza o acelera, mejor dicho, muchas de estas cuestiones que se vienen hablando durante años. Entonces, el proceso de aprendizaje viene de un pensamiento sistémico, de un dominio personal, pensamiento sistémico, el todo, el sistema y el ecosistema de la organización. Todo lo que está relacionado o relacionado con tu equipo de trabajo, los grupos de interés, no pierdas de vista pensamiento sistémico, una visión sistémica e integral, un dominio personal. Si no tenés un dominio personal y dar lugar a modificar tus modelos mentales o ser consciente que los modelos mentales pueden llegar a bloquear la absorción de nuevos conocimientos, que tiene que ver con esa función de desaprender. Y hay que luchar y hay que ser sincero con uno mismo para romper con esos modelos mentales. No solamente exigirles a los demás esa ruptura. Tiene que empezar por el líder. Obviamente, una visión compartida, y un aprendizaje en equipo, eso es lo que hace al aprendizaje organizacional, en este caso, lo que estamos hablando del aprendizaje de equipo o aprendizaje organizacional en general, lo cual lleva a una serie de esfuerzos que son muy importantes. No es menor los esfuerzos. Por eso hoy se utiliza mucho el coaching. Yo realmente lo manejo con mucha precaución al coaching porque hay muchas personas que hacen coaching que no tienen experiencia en organizaciones, hicieron un curso de 1 o 2 años, aprendieron un par de preguntitas y salieron a ser coach. Bueno, como todo, hay gente que repite lo que leyó y hay gente que conceptualiza su experiencia y te puede enriquecer mucho, mucho más en la colaboración del liderazgo o coachando, como se dice, sobre la base de no solo haber conceptualizado, sino de haber tenido la experiencia de dirigir personas. Bien,
Los atributos del liderazgo. Esto es clave. ¿Se equivocó el equipo? Te equivocaste vos, si sos líder. Es así de claro. No, si el equipo te equivocaste vos. El equipo la pegó, felicitaciones para el equipo. El equipo se equivocó, el que no la viste fuiste vos. Así es el tema. Y obviamente que la calidad del liderazgo va a ser la clave en los equipos de trabajo para el logro y para retener el talento, para que no se te vaya la gente que realmente vale la pena desde el punto de vista laboral, estoy hablando, ¿no? Desde el punto de vista como personas, es otra historia. Los 10 errores al liderar un equipo. 10 errores para liderar un equipo. Y después vamos a ver las trampas en el liderazgo. El primero, eludir la responsabilidad. Entonces, vos podés decir, ¿quién elude la responsabilidad? Entonces, un gil porque no sabe liderar, no se hace responsable. No tiene que ver con eso. No tiene que con que no hacerse responsable de las tareas, sino que, fíjate el segundo párrafo dice, toda falla del equipo es tu falla. Esa es la regla del líder. Toda falla es tu falla. Entonces es absorber esa responsabilidad. Y te quedan, en la vida hay dos caminos, y en la vida del líder mucho más. O la excusa o la acción. No hay peor cosa cuando sos líder que cuando estás ante un grupo de interesados o un superior, lo primero que arranques es con una excusa. Entonces, lo primero que lleva este error de eludir la responsabilidad es que cuando se presenta un problema, te hagas cargo del problema. Sí, nos equivocamos. Nos equivocamos. ¿Y qué estás haciendo para remediarlo? Ahí viene el tema. Ahí viene el tema, la segunda parte de la responsabilidad. No, lo que pasa es que fulanito se equivocó. No. Eso no le interesa a un superior o al grupo de interesados. Lo que le interesa es el resultado. No, ya lo corregimos. Lo que único que necesito es que mañana el entregable que se vence mañana, entregarlo pasado mañana, si es posible. Por favor, porque tenemos que solucionar una cosa. Después es probable que te pregunten, ¿pero qué pasó? Después, si querés, te explayás, si tenés una determinada confianza con la persona que te está indagando sobre el problema que ocurrió. Podés decir dos cosas, mira, todavía no lo hablé con el equipo. Lo voy a hablar, yo ya sé cuál es el error, lo vamos a corregir, pero no lo hablé con el equipo, así que no podría decirte con claridad. La verdad que prefiero primero charlarlo con el equipo y resolver este tema. Y después volver con el equipo y decir, ¿qué pasó? Es como venís perdiendo, sos en equipo de fútbol, venís perdiendo el quinto partido consecutivo, en el vestuario no digas nada, porque están todos mal, recién acaban de perder. Pero después, al día siguiente, te juntás y decís, muchachos, ¿qué piensan de la vida? ¿Mm? ¿Cuál es el tema? Porque los vi menos transpirados que el referí, no corrieron nada. Bueno, pero tenés que tener entonces medido el equipo para poder responsabilizarte y buscar dentro del equipo cuáles son las fallas. Y tu obligación es corregirlas. Tu obligación es corregirlas. No gritar. Lo que pasa que vos. No. Acordate de todas las premisas de construir un equipo de trabajo. La persona lo vale, no lo vale. Y si esa persona no es la capacitada para integrar tu equipo, la falla también es tuya. Porque vos hiciste que esa persona trabajara ahí. O dejaste que siguiera trabajando ahí. Entonces, sigue siendo tu falla, no de la persona. Si la persona es una incapaz,
y está trabajando en tu equipo, no es culpa de ella, siempre fue incapaz. Por lo tanto, es tu responsabilidad que siga trabajando en ese equipo. No promover el desarrollo de los integrantes. Y esto se hace sobre la base de exigir, vos como líder tenés a cargo un proceso, todo un proceso que además está realizado por la gente de tu equipo. Entonces, tu función primordial como líder es exigir la calidad de los inputs que necesitas o la materia prima, por decirlo de una manera más coloquial, de lo que vos necesitas para cumplir con los objetivos y por sobre todas las cosas, crear las condiciones dentro de ese proceso que vos tenés bajo tu responsabilidad para que se ejecuten las tareas correctamente. Con lo cual, tenés que fomentar el desarrollo de los integrantes del equipo. Si vos a los integrantes del equipo le decís, mirá, por más que te rompas el alma, vas a seguir haciendo toda tu vida lo mismo, vas a estar perdido o vas a estar perdido. Con lo cual, eh, es importante que pienses que tu equipo, si funciona bien, bueno, va a tener un dinamismo y conceptualmente vas a tener que ir viendo en función de las características de cada una de las personas, es decir, esta persona va a ser difícil retener porque es ambiciosa, porque es muy capaz, entonces voy a ver si la promuevo a otro lado, pero bueno, dejaré que trabaje un tiempo en este equipo. Mirar los resultados en lugar de influir en el pensamiento. Claro, acá eh, la actividad no es la clave, sino los hábitos que las personas tienen. Entonces, ahí hay que influir en los hábitos de las personas. Pero al final, obviamente, todo está relacionado. Es como, habrán escuchado seguramente por ahí que dicen, no te preocupes cómo se atiende al cliente. Preocúpate por las personas que atienden a tus clientes. Es decir, enfócate en los hábitos de esas personas que atienden a tus clientes y trabaja con ellos porque si ellos están bien, van a atender bien a tu cliente, seguro, seguro. Caso contrario, vas a estar permanentemente preocupado o preocupado por tus clientes y vas a tener un ejecutivo de cuenta que lo trata displicentemente o más. Entonces, influye en el pensamiento de las personas, influye en el pensamiento de las personas más que machacar tanto en el resultado. Pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Exige, acordate lo que vimos muy someramente, vos lo tenés explayado en el apunte, muy someramente lo que significa eh, el tema de no sé qué, me colgué. Pero bueno, anteriormente lo que estuvimos viendo del contexto del liderazgo, ¿no? Pero bueno, se me fue el tema. ¿Qué va a ser? Por hablar de más. Bien, sigamos. Este es un tema clave. Dirigir a las personas de la misma manera. Lo primero que tenés que tener en cuenta es que cuando tenés un puesto de liderazgo, las personas se dirigen de manera distinta, cada una es personalizado el liderazgo. El liderazgo es personalizado. Obviamente que tenés cuestiones que son generales, pero no todas las personas requieren los mismos refuerzos positivos. Hay gente que necesita la palmadita en la espalda y que diga, muy bien, la verdad estuviste bárbaro. Y hay gente que no le interesa eso. Es más, le resulta molesto que le digas muy bien. Resulta molesto, hasta insultante en, dentro
te diría, como para tener cómo puede rechazar una persona algún refuerzo positivo. Entonces hay que tener una atención con la atención de estar atento con la personalidad de cada uno de los miembros. Entonces, eso te lleva también a dirigir las personas de la misma manera, es un error, pero entonces también tenés que tener en cuenta que si no todos son iguales, atención en qué puesto están ocupados. Atención, te está como enganchado también, te lo tiro, digamos, como para que lo tengas. Un tema muy jodido este, perdón el término poco académico. Actuar como compañero y no como líder. Mucha gente no se banca el liderazgo, porque, como siempre te digo, el liderazgo tiene cuestiones que no son tan agradables en algunos aspectos. Está muy lindo, cobras mejor remuneración, todo muy lindo, pero hacerte cargo de gente es problemático. Y enfrentarte ante ex compañeros y que, por ejemplo, te promocionen a vos como líder en un equipo, suponete formás parte de un equipo y de repente te dicen, bueno, te promocionamos como jefe, te felicitamos, a partir de mañana vas a ser la líder de este equipo. ¡Wow! Y entonces, si estabas haciendo After Office con todas y con todos, ¿qué haces? Volvemos a la credibilidad. Es todo un tema, es todo un tema. Depende de cada uno de nosotros, pero las cosas ya no son iguales. Los trabajos son así, los trabajos son así. Entonces, una manera de hacerlo es charlarlo eh, sinceramente con tus amigos y decirle, bueno, mira, cuando estemos en el cuando estamos dentro del laburo, yo ahora yo tengo muchas responsabilidades, tengo otras responsabilidades, tenemos que rendir cuentas. Yo, nada, eh, eh, me voy a sentir medio incómoda, pero bueno, pongamos todos nuestro granito de arena, qué sé yo, muchas cosas, pero es un tema. Lo que pasa es que actuar como compañero, no necesariamente porque te promuevan y sean tus amigos, muchos actúan como compañeros, como decía Blake Mouton hace mucho tiempo en la gerencia del club campestre, donde todo está bien, ¿qué haces? ¿Cómo te va, cachito? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Todo muy lindo, pero llega un momento que en el liderazgo te exigen cosas y sí, tenés que tenerlo listo. Entonces, el compañero y el líder no encajan. Esto no quiere decir malos tratos, ¿no? Quiere decir el vínculo. Quiere decir que existe una distancia entre el líder y el que es liderado. No hay una simbiosis de compañerismo. No es tu compañero. Vos sos el responsable del equipo. Y vos tenés que lograr que cuando las papas queman, el equipo te responda. Atención con este tema. Concentrarse en los problemas y no en los objetivos. Problemas surgen. ¿Pero qué pasó? ¿Pero cómo se pueden equivocar? ¿Cómo puede ser? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué pasa? ¿Qué joda esto? ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser? Eso es porque toman mate. Entonces, pará, frenate un poquito. Está el problema es cuando mayor autocontrol tenés que tener. ¿Qué pasó? Y mirá, pasó esto y esto y esto. Eh, ¿Cuándo tenemos que tener listo esto? Y lo tenemos que tener listo mañana. Bueno, ¿y qué pasa ahora para hacerlo? Bueno, yo me tengo que quedar hasta más tarde. Bueno, quédate hasta más tarde y terminalo.
por favor, termínalo. Y después, cuando cumplís el objetivo, entregás el entregable, valga la redundancia, ahí sí, ¿te acordás la retroalimentación de las reuniones Scrum? Bueno, la retroalimentación es decir, esto hay que mejorarlo. Está bien, nos equivocamos. Te juntás a todo el equipo o a una parte del equipo en la que está involucrada en el problema y decir, bueno, no nos podemos equivocar más. ¿Qué fue lo que falló? No, ¿de quién es la culpa? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que falló? Vos te vas a dar cuenta el desempeño de las personas. Si detectás que una persona no está funcionando bien, háblale en privado. No le hables delante del equipo. Háblale en privado. Entonces, termina la reunión y después la llamás aparte y decís, vení, necesito hablar con vos. La verdad que te veo que estás cometiendo un error tras otro. ¿Te pasa algo? ¿Cuál es tu problema? Pero ojo, escucha activa. Abrite como persona, ¿no? Crea el clima. Sentate a la misma altura que la otra persona, porque estás en una situación que vos querés averiguar lo que la otra persona le está pasando. Estamos hablando de sentimientos quizás. O sea que crea el clima. No vengas pateando escritorios. ¿Está? Dejar de establecer normas no tiene que ver con el hecho de permanentemente normas nuevas, sino preocupate por la cultura del equipo permanentemente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La experiencia del equipo va tirando cosas nuevas. Luego, viste, construcción de equipos vimos la visión y todo eso, pero todas esas cosas se van retroalimentando porque las cosas van evolucionando. Cada vez evoluciona siempre. La vida es una evolución permanente y pasan cosas en la organización, o pueden pasar cosas en el equipo, le pueden pasar cosas a algunas personas, entonces te pueden pasar cosas a vos. Entonces, yo digo, cuando digo a vos es porque te considero como líder, ¿no? Entonces, no dejes de pensar en eso. No es que una vez lo hiciste y ya está. Siempre anda retroalimentando y hacer crecer esa visión, esa cultura de equipo y de manera tal que también facilite el aprendizaje, la evolución del equipo. Fallar en la capacitación. Capacitación, ojo, porque tiene que ver con mejorar las técnicas necesarias que esa persona tiene que aplicar. Entonces, como Richard Branson, el dueño y fundador del Virgin Group. Virgin Group primero comenzó como una compañía aérea y ahora hace viajes interespaciales. Dice que entrenar a la gente lo suficientemente bien como para que se pueda ir y trátala lo suficientemente bien como para que se quiera quedar. La gran disyuntiva de la capacitación. Pero nunca dejes de capacitar a la gente. Por doble motivo. Primero porque necesitas gente preparada para los temas de hoy, para los problemas de hoy. Y segundo, porque necesitas, si es gente, la gente que quiere evolucionar y que tiene ambiciones de evolucionar, la capacitación es un factor de motivación. Es un factor de motivación. Tolerar la incompetencia. Y claro, ocuparse de eso está vinculada, quizás, a una necesidad de aprecio. El liderazgo es una posición de soledad. A medida que vas creciendo en la escala jerárquica, cada vez estás más sola o más solo. Y tenés pares, pero ya son pares que por ahí políticamente están peleando
por ir al puesto superior que vos también ambicionás, lo cual no tiene nada de malo. O eludir los problemas. Entonces, no, esto ni lo quiero ver. Y lo que va generando es permitiendo soslayadamente la incompetencia. Entonces, la necesidad de aprecio, eso todos queremos ser apreciados, pero te tocó ser líder. Y vos el aprecio lo podés tener también comunicando cuestiones que no funcionan. Entonces los problemas hay que enfrentarlos. Insisto, viste que vimos antes, depende del momento. Antes vimos concentrarse en los problemas y no en los objetivos. Bueno, pero en un momento determinado, cuando cumplís el objetivo, el problema lo tenés que solucionar. Y el hecho molesto lo vas a tener que enfrentar. Está bajo las responsabilidades del líder. Así son las cosas. Tener gente a cargo es todo un mundo. Perdón, me picó la garganta de golpe. Bien, seguimos. El último. Reconocer el mérito solo a los mejores. Siempre tenemos preferencias entre las personas. Siempre tenemos preferencias entre las personas. Bueno, trata de poner el esfuerzo y también hacer ver que hacen las cosas bien aquellas personas que son promedio. Y fíjate esta definición de Peter Ferdinand Drucker. El objetivo primordial del liderazgo, estoy trabado para hablar, es hacer que las personas simples logren resultados extraordinarios. No necesitas todas estrellas. Y por ahí no necesitas ninguna estrella. Las estrellas son muy ambiciosas, son muy seguras de sí mismas y van a durar poco. Y además, generalmente tienen un pensamiento bastante egocéntrico. Con lo cual, vos necesitas que personas simples logren resultados extraordinarios. Tenelo en cuenta esto, que tiene un doble juego de no solamente que el mérito es para el mejor, el mérito es del equipo. Las trampas. Las trampas de la actividad. Y esta es una de las trampas que suelen entrar muy rápidamente quienes tienen a cargo del líder. ¿Cuál es el tema? Llegaste a la mañana y llega una persona y te dice, hola, José, sí, mira, fíjate, tengo este problema con este cliente que, a ver, mostrámelo. Bueno, déjamelo. Después, déjamelo que acá lo veo, después te digo qué hacemos. Y viene otra persona y te dice, "Che, vos sabés qué, déjamelo. Te digo, mira, yo tengo que hacer la calculadora. Suponete que te dejen 5 temas por día por 22 días al mes. Te pongo 22 días al mes por 12 meses. 5 problemas por día que vos te quedás son 1320 problemas que tenés que resolver vos y que le sacaste de encima a la gente que tenés en el equipo para que resuelva los problemas. Vos no estás para eso, para el líder. La trampa de la actividad justamente te expresa eso. ¿Cómo se soluciona eso? Te viene la persona y te dice, tengo un problema con este cliente, así, ¿qué tipo de problema es? Tal y tal cosa. ¿Y qué pensaste sobre el tema?
¿Cómo pensás enfrentarlo al tema? Está bien, tenemos este problema. ¿Cómo empezás a enfrentarlo? Y me gustaría ver, quizás si lo llamo yo directamente, buena idea, dale, hacelo y después consulta. Y después decime cómo te fue. No te quedaste con el problema. Lo asesoraste, hiciste, aplicaste el nuevo concepto del liderazgo, que es mentorear, asesorar, aconsejar, pero le dejaste el problema al otro. No te lo quedaste vos. Eso es una manera de eludir esto. La trampa de las expectativas es volcar todas las expectativas de una. Y eso puede hacer que la gente se sienta abrumada. Entonces dosifica las expectativas que tenés sobre el desempeño de algo. Empezá a dosificarlas. Porque si no, puede generar mucho estrés en el equipo o puede generar mucho estrés en una de las personas por verse que al final tantas expectativas que hay y pues yo solamente puedo responder en una o dos. Entonces, empezá a dosificar las expectativas en la medida que las cosas se vayan aceitando y después vas tirando de a poco. Esto es un tema muy importante. Y por último, subestimar la cultura organizacional. Este es un error clave de creer que vos vas a poder hacer un equipo que huele a flores, a perfume, mejor dicho, y en un entorno donde lo único que se huele es olor a huevo podrido. Entonces, para llevarte dos ejemplos, el ejemplo de las diferencias culturales, no, la verdad que el perfume tuyo va a estar contaminado del olor de la cultura organizacional. Entonces, atención de armar equipos que estén en contra de la cultura organizacional, porque lo que vas a lograr es que el liderazgo de la organización te apunte a ese equipo y que además genere mayor estrés entre los miembros del equipo cuando se tengan que vincular con otros puestos o con otro equipo fuera de tu equipo. Atención con estos temas. Bien, y entramos a la toma de decisiones al ejercer el liderazgo. La toma de decisiones es identificar y resolver problemas. Esa identificación y de resolución de problemas, si se van generando diariamente o en periodos seguidos, se le otorga una solución y se los introduce dentro de las decisiones programadas, ¿no? Entonces, vos esas decisiones programadas son esos problemas que se suelen presentar, digo problemas como situaciones a decidir o cuestiones a decidir, que se suelen presentar más o menos frecuentemente, con lo cual vos estableces y decís, mira, ante esta situación resolvámoslo siempre de esta manera. Decisiones programadas, a no ser que tenga esta diferencia. A no ser que en vez de 100, el problema sea de 10.000. A partir de 10.000, ya es una decisión no programada. O un problema totalmente impensado, decisiones no programadas, que tenemos como el contexto actual mundial, que lo estuvimos hablando en clase mundial de pandemia y de toda esta parafernaria de problemas que se van presentando. Con lo cual, esas decisiones no programadas requieren de una atención específica del liderazgo, por supuesto. El tema de las tomas de decisiones de liderazgo es un tema muy complejo porque la descentralización, recordemos que estamos hablando de decisiones, la descentralización de la toma de decisiones es todo un tema, porque es quién la va a tomar, cuándo va a tomar la decisión, cuando la persona determina que se tiene que tomar esa decisión. Hay una serie de temas que están vinculados con la decisión. Los sistemas de decisión son los más difíciles de diseñar en las organizaciones, los más difíciles de diseñar. Sin embargo, hoy la robótica está descentralizando las decisiones en los robots.
en los robots, hasta determinados puntos donde eh, la situación del robot, si no lo tiene previsto en su software, bueno, automáticamente ya sabe que es decisión no programada y te lo da y te lo lleva a tu escritorio a través de un mail que el software hace automáticamente, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, esto es el tema de las decisiones que ejerces en el liderazgo. Después tenés el enfoque racional. No te voy a hablar de cada uno de los puntos, vos lo tenés, pero la mitad del problema racional es la identificación del problema y la otra mitad de las acciones es solucionar el problema. Este es un enfoque racional. ¿Decidimos así en las organizaciones? No. No digo que la razón no actúe, pero solo la razón. Y ahí, olvídate. El entorno de la toma de decisiones en las organizaciones y sobre todo cuando tenés responsabilidades de liderazgo son muy complejas. Muy complejas y vos como líder estás involucrado o involucrado. Vamos a llegar a eso muy rápidamente. Entonces, por un lado tenemos lo que Herbert Simon dijo hace 1800 años, la racionalidad limitada. Obviamente, nosotros estamos limitados por lo que somos. La historia, la cultura, nuestros conocimientos, bla, 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 nuestras experiencias anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos limitados en función de eso, de lo que somos. eh, y por otro lado, podemos llegar a tener una intuición que nos lleve a tomar decisiones eh, con la intuición sin usar la razón. Eh, yo personalmente te puedo decir que me equivoco más con la razón que con la intuición. Pero bueno, cuando no le doy bola a la intuición, metí la pata. Por lo menos lo siento así. Quizás sea mitad y mitad, pero bueno, por lo menos lo siento así. El rol de la intuición es interesante, es importante en la toma de decisiones. Tiene un proceso que es inconsciente, que es de la percepción, es el input. La percepción, ¿te acordás? La percepción, todo un tema de lo que estoy percibiendo ahí. Y después sigo inconscientemente dándole un significado a lo que yo estoy viendo, y es un proceso interno, ya el significado se lo doy dentro de mi mente. El análisis ya empiezo a ser consciente, con lo cual eso es razón, ya empiezo a aplicar la razón y en función de eso, la acción. No dice mucho gráfico, tampoco la intuitiva, bueno, la intuitiva tiene que ver con lo que vos percibís, con lo que vos percibís la cosa y con lo que percibís que es la acción correcta. En realidad actúa con los fenómenos de percepción en los dos lados, tanto en el input como en la salida o en el output, ¿no? Juega en esos dos lados. Entonces, ahora, por último, final, por último, final, vamos a ver un proceso de decisión está bien estructurado por parte de DAF. La fuente es de DAF, lo que te voy a mostrar. Y tuve que mutearme porque mis perras son las dueñas del piso. Y todo lo que se mueve, lo que mueven en el palier del edificio, tiene que ser, tiene que estar bajo la supervisión de ellas. Pero bueno, en fin. Eh, y acá entramos al tema de cómo es todo, cómo llegar a la decisión y a la elección que está a la derecha, ¿no? Búsqueda de la decisión alterna de alta calidad. Ese es el punto final. Pero, por un lado tenemos racionalidad limitada, el tiempo, información, recursos, toda una serie de cosas que te limitan, restricciones organizacionales, nivel de acuerdo, perspectiva compartida, cooperación, apoyo, valores éticos. Entonces, en la manera de decidir,
nosotros también pensamos en cómo, cómo se puede ver dentro de la organización. Toda esa palabrita trueque que vos ves son negociaciones. Y después tenés otras restricciones personales. Por ahí el deseo personal de prestigio. Por ahí no quedar mal con determinadas personas porque te interesa. El estilo, tomar decisiones para satisfacer las necesidades emocionales tuyas o tus ambiciones. Hay muchas cuestiones que juegan a la hora de tomar una decisión. Y después de todo eso, decidís. No es un enfoque de análisis del problema y solución. La solución, ¿cómo se ve? ¿Cómo me veo yo con esta solución del problema? Está el problema. Y si yo decido esto y yo antes no decidí lo mismo, ¿cómo se va a ver? Se van a dar cuenta por qué no decidí lo mismo antes y ahora estoy decidiendo de manera distinta. Este contexto de toma de decisiones es importante que lo consideres en general, no es que te lo sepas de memoria, porque en realidad esto lo que hace es resumir un poco. Lo que sí te deja en claro es que el proceso de toma de decisiones juega lo racional, juega lo intuitivo y también juega mucho lo emocional. Y esto es clave, lo emocional. Los miedos, las ambiciones y una serie de factores que están mucho más allá de la solución específica del problema. La toma de decisiones es un tema sumamente complejo en las organizaciones. Los sistemas de toma de decisiones son sumamente complejos de diseñar y muchas veces estas decisiones están fuera de la ética de la organización. Con lo cual, esto es un tema que tenés que tener en claro, que juegan en cada uno de nosotros, sobre todo cuando ocupás puestos de liderazgo. Así que te dejo esta inquietud sobre el tema de las decisiones y hemos llegado al último tema finalizado previo al parcial. Mañana jueves nos veremos para responder todas las dudas que tengan. Y bueno, eh, les deseo la mayor de la suerte para el parcial. Tranquilas, tranquilos, que va a ser un parcial honesto desde el punto de vista de lo que les voy a preguntar. Mucha suerte, nos estamos viendo mañana. Chao, gracias.